Bueno, creo que estamos grabando. ¿Está todo bien? Sí. ¿Ven la transparencia, el PowerPoint? ¿Ahí lo ven? Sí, profe, se ve. Bueno, perfecto. Vamos a empezar. Max Weber, bueno, es un sociólogo muy importante, digamos, uno de los fundadores de uno de los paradigmas de la sociología. Es una figura intelectual muy importante en el desarrollo de la sociología clásica. Y bueno, nació en Alemania en mediados de siglo XIX y falleció después de la Primera Guerra Mundial. Eh, lo que hay que destacar es que su vida estuvo muy ligada a lo que fue la historia de Alemania, ¿no? Hay que considerar que en ese momento en que él vive, Alemania asciende como potencia mundial, tiene un desarrollo industrial y capitalista muy importante. Es también cuando se desarrolla el sistema académico y científico en Alemania, del cual él forma parte. Y fue un hombre que hizo una carrera académica muy importante, un hombre muy vinculado, perteneciente a la burguesía alemana, con vínculos políticos por su padre, que era político. Y bueno, él vivió de cerca, digamos, ese proceso, digamos, de lo que fue la unificación alemana, cuando él era muy joven, ¿no? Ya se había consumado, pero este, vio, digamos, la política, porque residió en Berlín, digamos, ¿no? Cuando él estudiaba, etcétera. Y, digamos, también participó en la Primera Guerra Mundial, como en la reserva, digamos, en la organización del sistema de hospitales. Y después, bueno, tuvo como una vocación política frustrada y, digamos, en sus escritos se ve reflejado ese conocimiento que tenía de la política. La obra es muy vasta, muy, digamos, abarca distintos aspectos, ¿no? El corpus de obra es también muy importante, pero bueno, se podría dividir en algunos temas, ¿no? Que tienen que ver con la historia económica, la sociología económica, la historia de las instituciones económicas, también los escritos metodológicos, escritos sobre sociología en general, sobre la sociología de la religión y sobre la sociología política. Pero más que nada, lo que tenemos que destacar es que fue uno de los que definieron también el campo sociológico, al igual que Durkheim en otro sentido, pero fue uno de quienes, este, digamos, definió el campo sociológico. También, y digamos, es muy importante el desarrollo de los estudios sobre el capitalismo, la relación entre la cultura y el capitalismo. En ese sentido también son muy importantes sus aportes. También tiene una visión general de la modernidad, ¿no? Como un gran sociólogo que fue, tuvo una visión, digamos, del proceso histórico de Occidente, y al igual que Durkheim, que tiene una visión general, digamos, del desarrollo histórico de la sociedad en relación a cómo la sociedad necesita más cohesión, o en el caso de Marx, que tuvo también una interpretación general del proceso histórico y que
también se centró en el capitalismo. En este caso, Weber hace foco en lo que se denominó, y él denominó el proceso de racionalización, donde ve las pautas racionales como que se van impregnando la sociedad europea a partir de fines de la Edad Media y en un proceso, digamos, que llega hasta el siglo XX, digamos, que es cuando él puede analizar también el desarrollo del capitalismo. Es un autor, digamos, que digamos, publicó muchos textos, pero uno de los textos más importantes, acá podemos ver, Economía y Sociedad, fue compilado póstumamente. Acá hay escritos sobre la política, sobre la economía, sobre el desarrollo de la sociología. Este que vemos acá al lado es uno de los, también de los más importantes, se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Nosotros, para analizar esta obra, nos vamos a basar mucho en este autor, Gianfranco Poggi, un sociólogo italiano que falleció el año pasado, que era especialista en la obra de Weber y que digamos, investigó mucho la cuestión del Estado, la formación del Estado y la sociología del poder, ¿no? Que es uno de los núcleos de la sociología de Weber, ¿no? El tema del poder es central en Weber. Hay temas que él, digamos, trabaja mucho lo que es la formación del Estado, tiene una definición del Estado muy importante, eso lo vamos a ver en la próxima clase, y tiene también, en conexión con eso, porque todo es una visión muy amplia, el desarrollo cultural, digamos, de Occidente ligado a los procesos religiosos, ¿no? Y lo hace también en sentido comparativo con otras culturas. Eh, y la otra vertiente, como dijimos recién, fue el tema del capitalismo y las instituciones económicas, ¿no? Bueno, eh, hace un rato yo les decía que Weber tiene una visión particular, digamos, de la sociología, ¿no? Trabaja es el que da inicio o que configura uno de los paradigmas de la sociología, eh, y que se diferencia, digamos, claramente de la sociología de Durkheim, ¿no? Que es la sociología holística, y se diferencia claramente también de la sociología de Marx. ¿Y cuál es el aspecto, digamos, central, digamos, de este paradigma? Bueno, lo que se denomina, digamos, digamos, lo que podemos ver como aspecto central es que es una sociología que se basa en la comprensión de la acción humana. Está centrada en la atribución de sentido y en la conformación de un universo simbólico. Entonces, él, digamos, implícitamente tiene toda una serie de premisas, que tienen que ver con una antropología filosófica, y que se podría resumir en dos grandes aspectos. La primera tiene que ver con que el mundo social empieza o se constituye a partir de la atribución de sentido por parte de un sujeto. Eso es una cuestión central. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que la realidad social o la realidad no se capta directamente tal como es, sino que siempre está mediada, y en esa conformación están implicados procesos subjetivos que seleccionan y que condicionan y que determinan ciertos aspectos, digamos, de esa realidad que la hacen inteligible, ¿no? No sé si queda claro. O sea, eh, para que un ser humano, digamos, pueda relacionarse y obrar prácticamente y cognitivamente con la realidad, esa realidad está previamente ordenada
y revestida de sentidos y significados que le atribuye la sociedad. Entonces, otra cosa importante es que no, digamos, la realidad no tendría un valor intrínseco que compete, digamos, o que implica que las personas tengan que descifrarlo, ¿eh? Sino que más bien lo que hace la sociedad es otorgarle un sentido y que ese sentido, digamos, finalmente se lee, se interpreta y se comprende, pero que es en definitiva atribuido por la sociedad, ¿no? Entonces dice, las personas inscriben significados sobre la realidad, pero se ilusionan en leer dichos significados en la misma. Eso quiere decir que hay una atribución de sentido en la conformación del mundo social. Y esto lleva a considerar, digamos, la sociología desde un punto de vista completamente distinto al de los demás paradigmas, porque, digamos, el objetivo, digamos, en todo caso de la sociología sería la comprensión interpretativa de ese mundo social y que a su vez eh, el centro, digamos, de estudio, el núcleo, digamos, que la sociología debe estudiar es la acción, digamos, que tiene un sentido subjetivo, mentado por el sujeto. Entonces, el centro, digamos, de la actividad sociológica es la comprensión, ¿no? En alemán, ustedes lo van a ver ahí en la bibliografía como Verstehen, que quiere decir comprender. Entonces, eso, digamos, que dijimos recién, ¿no? Que el mundo está conformado por los sentidos atribuidos, el mundo social, ¿no? Entonces, lo que se ve del mundo, es lo que se puede comprender. Y se comprende, digamos, a partir de los sentidos y los significados, ¿no? Entonces, el objetivo, digamos, de la sociología es comprender, por eso es una sociología comprensiva. Y, digamos, acá hay una cuestión que es, digamos, que entra en una historia, digamos, que tiene que ver con la relación que tienen las ciencias sociales con las demás ciencias. Yo hace rato les decía que la sociología de Weber eh, contribuyó a delimitar el campo sociológico, y así como Durkheim, el sociólogo que vimos antes, trabajó para diferenciar el campo sociológico de la filosofía y de la psicología, y definió como objeto de la sociología el hecho social. Acá lo que hay cuando se habla de la comprensión es que se marca una diferencia fundamental con las ciencias naturales, por un lado, y por otro, porque digamos, ¿por qué las ciencias naturales? Porque el abordaje de las ciencias naturales no es comprensivo, digamos, porque no se busca el significado, digamos, de la naturaleza, sino que se buscan entender las relaciones en lo que hay en las relaciones causales, y se explican a partir de leyes generales. Acá hay una comprensión, digamos, y se delimita el ámbito de la cultura y que, digamos, que es completamente diferente del de la naturaleza. Y el modelo, digamos, para trabajar eso, tiene que ver con la comprensión de los sentidos. El sociólogo eh, trata de conocer los estados subjetivos de los actores y el sentido de las acciones, ¿no? Y esos sentidos y significados son los que conforman el mundo social, que no tiene que ver estrictamente con el mundo natural. Y tampoco es un abordaje de lo social como si fuera la naturaleza.
También eso va a llevar a algunas diferencias en donde tampoco va a caer en un sentido particularista, digamos, que era lo que se veía en la historiografía de ese momento, la historiografía alemana de ese momento, y él va a hablar de los tipos ideales, que son conceptos construidos por la ciencia social que permiten aprender los rasgos esenciales de los fenómenos sociales. Es decir, se oponen los tipos ideales a la excesiva singularidad de los fenómenos que registra la historiografía y conforman una aproximación empírica a partir de los rasgos esenciales seleccionados y que permiten hacer inteligibles los fenómenos sociales. Eso es un aporte fundamental, digamos, metodológico, digamos. Él después va a utilizar los tipos ideales, por ejemplo, cuando veamos los tipos de dominación política, cuando habla, por ejemplo, de la burocracia, es también un tipo ideal. Cuando habla de también las formas de gobierno, son tipologías que se construyen a partir de elementos que se encuentran, digamos, en los fenómenos, pero se articulan de tal manera que permite la comparación y permite hacerlos inteligibles, porque saca, digamos, todos los elementos que puedan llegar a ser confusos y que, digamos, lo dejan como en un sentido de poder comprender y hacerlos más entendibles. A su vez, las tipologías no pueden tener tantos tipos, eh, eh, digamos, sino que tiene que tener una coherencia interna y una serie de elementos que los haga comparables, ¿no? Entonces, los escritos metodológicos de Weber son muy importantes porque en la metodología también es como se va constituyendo el campo sociológico y se va diferenciando de los otros, de los otros, de las demás ciencias. A su vez, él trabaja también el concepto digamos, de la ciencia libre de valores, digamos, una forma, digamos, de construir, digamos, la cientificidad en Weber es precisamente poder separar los valores y las validaciones que se hacen a partir de un determinado tipo de juicio, ¿no? Entonces, la ciencia tendría que ser neutral en ese sentido, ¿no? Eso también tiene que ver con ciertas formas, digamos, de lograr un distanciamiento, una separación que es propia, digamos, de los procesos cognitivos que buscan validarse científicamente. Bueno, hace rato, bueno, nosotros señalamos que como parte de las premisas antropológicas de Weber estaba eh, la constitución del mundo a partir de la atribución de sentidos. Es decir, que lo que se encuentra en la conformación del mundo social es una trama de sentidos. Es decir, que el mundo se hace comprensible o se puede entrar en ese mundo a partir del sentido que un sujeto le va otorgando. Y y la tarea, digamos, del trabajo sociológico es comprender esos sentidos. Eh, hay otra cuestión, que es que ese sentido, digamos, atribuido, ese sentido mentado, lleva a una consideración que es fundamental, que es muy importante en esta sociología, que es que el sentido cuando se concibe como parte, digamos, de un proceso subjetivo, es necesariamente individual, ¿no? Es necesariamente individual. Entonces, eh, al ser el proceso de atribución de sentido e interpretación de significados un proceso mental,
ese proceso mental, digamos, inevitablemente es individual. Entonces, el término, digamos, que se utiliza para designar esta concepción, digamos, es lo que se denomina el individualismo metodológico. Entonces, en esa comprensión, digamos, del sentido, nosotros nos situamos siempre en el plano individual. Es realizado por individuos singulares. Entonces, y digamos, en esa individuación, digamos, que tiene que ver con un sentido, la acción existe como la conducta de una o varias personas individuales. Entonces, el entendimiento al abordar esos procesos individuales, digamos, o al comprender esos procesos individuales, son identificados como acción, digamos. Entonces, acá aparece el segundo elemento, digamos, de las premisas de esta sociología, que es que el núcleo, digamos, de la vida social es la acción. Entonces, va a decir Weber que, o mejor dicho, Poggi, Gianfranco Poggi, el momento molecular de la realidad histórico-social estudiada por la sociología es la acción. La acción es un comportamiento individual específicamente humano en cuanto dotado de significado, cargado de valencias subjetivas y orientado a procesos interpretativos. Entonces, la acción social es una acción en donde el sentido aumentado por un sujeto o sujetos está referido a la acción de otros orientados por ese mismo desarrollo. Entonces, acá tenemos eh, dos cosas. Por un lado, eh, el mundo social es una trama de sentidos. Los sentidos están atribuidos y están mentados por sujetos individuales, y en esa conformación, el núcleo, digamos, es la acción, digamos, es la acción. El- ¿Por qué? Porque la acción implica necesariamente un sentido, digamos, si no sería como un proceso inconsciente ligado a la naturaleza fisiológica, estaría por fuera, digamos, de lo que es el significado. Entonces, la acción tiene un sentido. Entonces, es cómo se manifiesta, digamos, esa subjetividad, cómo es vista, digamos, por otro actor y cómo es interpretada desde la sociología. Y acá se va uniendo otra cuestión, que es que nosotros hace rato dijimos que en la metodología weberiana es fundamental el tipo ideal. Entonces, en el desarrollo, digamos, de su investigación, van a aparecer siempre las tipologías, eh, que es como una clasificación, digamos, en función de esos elementos eh, esenciales que dentro, digamos, del caos de los fenómenos que aparecen en el mundo social, se unifican en esos elementos centrales y se construyen, digamos, como un artefacto teórico y que permite la comprensión. Entonces, digamos, ¿cuáles son los...? Y hace rato dijimos, bueno, eso se manifiesta en la acción, digamos. La acción es lo que estudia la sociología interpretativa o comprensiva. Y él dice, bueno, hay determinados tipos o una determinada cantidad de tipos de acción, va a decir Weber. Dice, ¿de qué modo, la pregunta sería, ¿de qué modo actúan los seres humanos? ¿En cuántas formas fundamentales y diferentes puede un individuo orientar su accionar en diferentes circunstancias?
Bueno, Weber va a decir que la forma en que se pueda orientar la acción, en la que se pueda actuar, son cuatro. Dice, una forma, la primera, no es que tenga un orden cronológico, pero la primera sería que la forma en que se hizo en el pasado un determinado tipo de actuar, eh, conviene repetirlo en el presente. Conviene hacer lo mismo y porque siempre se ha hecho así. Entonces, eso lo denomina acción tradicional. Es la acción repetitiva y que no es demasiado reflexiva y que repite lo que se ha hecho siempre. Entonces, ese sería un modo de actuar. El segundo sería a partir de sentimientos irreflexivos y emociones, digamos, ¿no? Que eso también es una forma muy recurrente y común, que es parte, digamos, constitutiva, digamos, de las formas de actuar de los seres humanos, y él lo denomina acción afectiva. Entonces, esas serían las dos primeras, que él, digamos, no las desarrolló tanto en su estudio. Le va a dar más importancia a las otras dos, que son lo que él denomina la acción racional. ¿Mm? La acción racional se divide en dos. Fíjense cómo cuando él habla de acción racional, este concepto de acción racional se relaciona con lo que yo les mencioné al comienzo, lo que era el proceso de racionalización que afecta a todos los ámbitos de la cultura occidental a partir, digamos, de la Edad Media, en la interpretación de Weber. Entonces, y a su vez, concibe al ser humano en esta antropología, ¿no? Como un ser racional, ¿no? Ustedes fíjense cómo hay una base antropológica moderna, ¿no? En el sentido que lo que guía o el elemento principal para guiar el actuar humano sería la razón, digamos, ¿no? Eh, es como que antes el ser humano, digamos, en otras culturas, estaba condicionado en su actuar por la cosmovisión religiosa, que eso no lo niegan Weber, digamos, en otras culturas. La cosmovisión religiosa, el hecho de estar eh, cohesionado e integrado en un todo social. Acuérdense lo que es la sociología de Durkheim, ¿no? Del hecho social como externo y coercitivo, y la lógica, digamos, de la regulación y de la integración. En cambio, acá hay una supremacía, una centralidad antropológica de la razón, ¿no? Entonces, eso es como una tradición, digamos, intelectual europea que se remonta al siglo XVII, ¿no? No es que Weber lo haga explícito así, pero nosotros lo podemos ver así. Entonces, la acción racional tiene dos formas. Eh, una se llama la acción racional con arreglo a fines o razón instrumental, o racionalidad instrumental, y la otra es la acción racional eh, con arreglo a valores, ¿no? Entonces, ¿cuál es la racionalidad con arreglo a fines? Dice, la racionalidad con arreglo a fines es cuando el actor, este actor que tiene el sentido aumentado, digamos, que va a actuar de una determinada manera, al actuar racionalmente con arreglo a fines, va a evaluar qué instrumento o qué medio es el más adecuado para un determinado fin.
Entonces, si nosotros, y eso uno lo puede ver en infinidad de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre, por ahí les doy ejemplos parecidos, ¿no? Si uno quiere llegar a un lugar, digamos que está a unos kilómetros del lugar donde uno vive, eh, puede ir caminando y sabe que va a tardar tanto, o puede subirse a una bicicleta y llegar en menos tiempo, o puede llamar a alguien que lo lleve en un vehículo motorizado y va a llegar en tanto tiempo. Pueden no haber tantas opciones o puede haber una sola opción, pero si uno quiere llegar a un lugar, lo que tiene que hacer es buscar el medio de trasladarse. Digamos, esa sería una forma de acción racional con arreglo a fines, ¿no? Entonces, lo que se está viendo es cuál es el elemento más óptimo o adecuado o adecuado para lograr ese fin, ¿no? Para lograr ese fin. Entonces, hay, digamos, distintas opciones y eso sería como una acción racional, digamos, conforme a una determinada finalidad. El tema, eso parece un ejemplo banal, pero, digamos, toda la gran parte, digamos, del accionar tiene que ver con eso, con ir sopesando las posibles opciones que hay en relación a un fin concreto. Pueden ser, digamos, de más largo plazo, ¿no? Como, por ejemplo, hacer un curso, digamos, para cumplir con los requisitos de una carrera. Por ejemplo, ustedes al hacer esta materia, digamos, la pueden pensar como un medio para avanzar, digamos, en la carrera, más allá de que es obligatorio que la tengan que hacer. Y a su vez, una vez dentro, digamos, del estudio, bueno, van a decir, bueno, hay que hacer, cumplir con estos requisitos para lograr la materia. Y logramos la materia para avanzar en la carrera. Y avanzamos en la carrera para lograr una inserción laboral o para lograr una satisfacción, digamos, un logro, digamos, personal, digamos, una cosa no quita la otra. Pero bueno, ahí siempre hay como una racionalidad, digamos, instrumental, digamos, conforme y eso, digamos, se puede aplicar también a nivel de las organizaciones, de las empresas, en relación a cuestiones más refinadas y abstractas, ¿no? Como la contabilidad, pero también está implícita una racionalidad instrumental. Y la otra forma de, de acción racional, que sería con arreglo a valores, es de otro tipo, digamos, en Weber, pero también es muy importante, que es cuando se da la situación de un actuar de una determinada manera que no considera el resultado o la consecuencia inmediata que pueda llegar a tener. Entonces, un típico accionar con arreglo a valores tiene que ver con eh, elementos que se relacionan con la religión, con la estética, con la ética, ¿no? Por ejemplo, tratar de salvar a una persona que está en dificultades, porque se ha caído al agua y no sabe nadar, por ejemplo, y uno, pese al riesgo que puede implicar arrojarse a un río correntoso para tratar de salvar a la persona, porque eso puede conllevar un riesgo de, de también perecer en esa acción, pero sin embargo la acción se hace. ¿Por qué? Porque tiene un valor eh, intrínseco, digamos que es
tratar de salvar la vida del prójimo. Entonces, eso no importa la consecuencia que puede ser fatal, digamos, ¿no? O lo mismo, ¿no? Si uno dice, hay que pelear, digamos, por el país, digamos, en caso, digamos, de un conflicto armado, y bueno, la consecuencia puede ser también perder parte del cuerpo, perder la vida, y sin embargo, hay que hacerlo. Bueno, eso es una acción racional conforme a valores, en donde no se sopesa una consecuencia posible, sino que se hace por el valor intrínseco que tiene ese tipo de acción, ¿no? El valor, digamos, que es un valor ético. Generalmente cuando eh, es ético, estético, religioso, ¿no? No es instrumental, digamos, ¿eh? Ahí se ve claramente también que los tipos de acción racional se diferencian en la comparación, digamos. No tiene sentido hablar de lo instrumental si no se habla, digamos, de los valores, y por ahí el valor se entiende si, en referencia a lo instrumental. Y a su vez, lo racional reflexivo también se entiende en comparación con lo tradicional y lo afectivo. Acá hay otra definición, digamos, que son similares a lo que estamos viendo, digamos, por ejemplo, la acción racional, que tiene que quedar claro que es como el espectro de acciones posibles, pero que como todo tipo ideal no abarca todo, digamos, es como que y a su vez no hay que verlo como estrictamente diferenciado, digamos. La diferenciación es en el tipo, porque es una clasificación. Después se va a ver como todo más integrado o puede estar, digamos, en interrelación. Dice, la racional con arreglo a fines está determinada por expectativas de comportamiento en el entorno y usando las mismas como condiciones o medios para el logro de fines propios racionalmente buscados. Ese es muy del lenguaje de Weber, le escribí así, digamos, pero quiere decir eso, digamos. Se buscan las opciones del entorno, lo disponible, y se los utilizan como condiciones o medios para lograr un fin propio, digamos, racionalmente buscado. ¿Qué quiere decir racionalmente? Racionalmente quiere decir calculado, digamos, quiere decir sopesado y viendo, digamos, las posibilidades, ¿no? Tiene que ver con la reflexión. Y acá, y bueno, con arreglo de valores, dice determinada por la creencia consciente en el valor, que sería ético, estético, religioso, de una determinada conducta sin relación alguna con el resultado de la misma. Claro, o sea, se puede llegar a perecer o se puede llegar a perder algo, se pueden perder bienes, pero no importa, porque se hace en función de otro valor que no es el valor instrumental. Y bueno, la otra es más fácil, ¿no? La afectiva está determinada por el estado emocional, ¿no? Tiene que ver con los impulsos, que se entiende también como que es antirracional. Y bueno, y tradicional dice determinada por modos de comportamiento habituales del actor y sus costumbres. Bueno, acá vamos a ver otra cuestión, ¿no? Que genera, hay como una cuestión teórica, digamos, que es muy importante en Weber y que es clave en su sociología. Por eso hay que verla con atención, ¿no? Eh, Nosotros, volviendo a lo que estábamos explicando hace un rato, ¿no? Dijimos que el núcleo de la sociedad es la acción, ¿no? En esta sociología. La acción está ligada a procesos subjetivos, eh, sentidos mentados, pensados,
Y esos procesos subjetivos eh, que tienen que ver con el sentido de lo que se hace, son netamente individuales. Entonces, tanto la atribución de sentido y la interpretación está enfocada en individuos, ¿no? Por eso se habla de un individualismo metodológico. Eso sería como una cuestión teórica muy, muy importante, ¿no? Un individualismo metodológico y la acción, digamos, como objeto de estudio, digamos, de la sociología comprensiva. Acabamos de ver una tipología de las acciones y, sin embargo, en la sociología de Weber vamos a encontrar que hay procesos que exceden lo meramente individual. Hay procesos sociales que no están centrados estrictamente en lo individual, porque él va a hablar después del capitalismo, va a hablar de la religión, la relación entre el capitalismo y la religión protestante, va a hablar de las religiones históricas y su relación con la organización económica, no solamente en Occidente, sino también en la India, en China. Va a hablar de las formas de las instituciones ligadas al desarrollo del capitalismo. Va a hablar de la burocracia, digamos, como forma de organizar el poder, digamos, ligado a lo que es el Estado, que tiene que ver con... Profe, disculpe, Sí, ¿está en la diapositiva 11 o sigue en la 10? estoy en la 10. Perdón, ahí está. Ahora vamos a la que sigue. Sí. Eh, Hay toda una serie de macroestructuras que están en los mejores desarrollos de la sociología de Weber, que son macrosociales, digamos. Y el enfoque teórico-metodológico del individualismo metodológico weberiano apunta a lo que sería una microsociología porque está centrada en el sentido subjetivo que es netamente individual. Entonces, ¿cómo se supera eso? Y él lo hace, digamos, y Gianfranco Poggi lo explica, porque él va a hablar del proceso histórico-social y lo que se llama el origen o la génesis de los actores colectivos. Entonces, o sea, Weber rechazó en su desarrollo teórico claramente las concepciones holísticas de lo social. O sea, Weber es muy, muy anti-durkheimiano, digamos. También rechazó la concepción de lo social como un todo orgánico, ¿sí? O un ser autónomo por encima de los individuos, que tampoco es lo de Durkheim. Durkheim también tiene su complejidad, ¿no? Pero bueno, esas ideas estaban en la sociología de la época, ¿no? En el siglo XIX era muy, muy fuerte el evolucionismo, el organicismo. También Weber es muy contrario, ya lo vamos a ver, a esas ideas que ven el desarrollo histórico plasmado en un esquema único, como en el caso del marxismo. También va a discutir eso. Entonces, el núcleo, digamos, de lo social es la acción eh, y el actuar significativo a partir de una intencionalidad y la intencionalidad es individual. Ahora, los individuos están en contextos y en ese contexto hay otros individuos que también actúan, ¿no?
son capaces de acción. Y acá viene la cuestión, ¿no? Lo que él va a explicar es cómo se agrupan este, los individuos, porque los individuos se agrupan y actúan en conjunto. Actúan en conjunto y también compiten, pelean, digamos, o sea que se pueden conformar relaciones de antagonismo y de cooperación, digamos, entre grupos de individuos. Él, bueno, sí pasa, digamos, de ese individualismo teórico a la formación de grupos. Y los grupos van a estructurar relaciones de poder, ¿no? Y ahí va a aparecer un concepto que es aglutinante, ¿no? Y que nos va a permitir hablar de estructuras, digamos, ¿no? De conjuntos de elementos que tienen relaciones y salir, digamos, de esa idea teórica del individuo solo, digamos, ¿no? Que es solamente una instancia, digamos, en la construcción total, digamos, de esta sociología. Entonces, va a haber dos posibilidades, antagonismo o cooperación, y decía Weber que cuando hay juicios, preferencias, intereses incompatibles entre los individuos, dice, puede haber conflicto. Y dice, cada uno o cada individuo puede considerar a otro individuo como un obstáculo o como un instrumento potencial para concretar los propios fines. Entonces puede haber incompatibilidad. Pero también dice, los juicios, las preferencias, los intereses, los valores pueden ser compatibles, pueden ser convergentes, pueden ser afines y estar, digamos, pueden ser afines a los que están en la mente de los demás. Y tal, digamos, similitud puede inducir a alinear, coordinar, establecer líneas de acción recíprocas y comunes para poder perseguir y concretar proyectos comunes y gestionar juntos, digamos. Entonces, eso es un proceso de conformación, digamos, de aglutinación, digamos, de un grupo. Y hay otra cuestión que es muy importante en, en Weber, que es que esa relación, digamos, de antagonismo que también puede servir que sirve para nuclear, para agrupar, y la relación de cooperación, eh, son resultados, pueden ser resultados que son siempre inestables y provisorios, que son situaciones cambiantes. O sea, que no hay, y no va a haber en Weber una primacía valorativa ni del antagonismo ni de la cooperación. O sea, a diferencia del marxismo, que le da una primacía absoluta al antagonismo en la conformación de la sociedad, Weber no la niega, pero no la pone en un plano ni superior ni inferior a la cooperación. Entonces, en Weber, y esto es muy importante, porque fíjense que pasamos del individuo teórico a la conformación del grupo histórico y después en la próxima clase ya vamos a ver bien las macroestructuras. Dice, en Weber los grupos surgen cuando una pluralidad de individuos, cada uno orientado por sus procesos subjetivos, se ve atravesado por valores comunes relativos a esos procesos, surgen, sí, y en cuanto esos individuos comparten los mismos valores
los mismos juicios, las mismas preferencias. Los grupos así constituidos son para él los verdaderos protagonistas del proceso histórico. Entonces, hay una, sin negar la subjetividad en el, que es lo que conforma el sentido de la acción, cuando esa subjetividad es compatible con otras subjetividades y conforman, digamos, una serie de valores comunes que permiten la convergencia, que va a permitir los mismos tipos de juicios y los mismos valores, eso va a permitir, digamos, que se constituyan como grupo. Hay una cierta resonancia, ¿no? Digamos, si comparamos cuando hablábamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos cuando vimos Durkheim, que hablábamos de los tipos de solidaridad, ¿no? Cuando se habla de solidaridad mecánica, que era unión por semejanza? Bueno, acá es otro tipo de sociología, ¿no? No tiene nada que ver, o casi nada que ver. Pero acá también, en cierta forma, lo que une, lo que permite la unión, es en cierta forma la similitud, digamos, ¿no? Porque si es totalmente incompatible, no hay posibilidad de unión, digamos, ¿no? Por lo menos hay que hablar el mismo lenguaje, ¿no? Si no, es muy difícil. Entonces, eso es lo que conforma los... Y él habla de los grupos, le utiliza la palabra que ustedes por ahí la ven en la bibliografía, stand, extende en plural. Entonces dice, el grupo, o stand, es una pluralidad de individuos que comparte intereses y es capaz de obrar colectivamente en pos de ellos, digamos. No es solamente pensar lo mismo, sino que es pensar y actuar en consonancia, ¿no? Entonces, y una vez que se conforman y acá hay otro elemento importante, una vez que se conforman los grupos, aparecen en esa relación de cooperación o de competencia las formas de poder, las relaciones de poder. De Weber le va a dar mucho al tema del poder, lo va a trabajar en abstracto y después lo vamos a trabajar en una tipología que tiene que ver con las formas de dominación, ¿no? Pero ya es más específico de los procesos políticos, ya lo vamos a ver en la otra clase. Esto es muy interesante, digamos, ¿no? Porque fíjense cómo se va armando como una estructuración, digamos, ¿no? Partió del individuo, de la atribución de sentido, del sentido mental, después pasó a la acción, que la acción es individual y la tipología de la acción, después pasa a la conformación de los grupos y ahora llega a la relación entre los grupos. Dice, si en la existencia de varios grupos uno logra imponer su superioridad a otro u otros, se debe a la relación de poder. Digamos, cuando se impone una superioridad, ya vamos a ver en qué consiste, se debe a una relación de poder. Dice, y acá hay una cuestión muy importante que es, a diferencia dice, la superioridad no es intrínseca. Dice, cuando hay una diferencia de poder hay una superioridad, pero la superioridad no es intrínseca. ¿Qué quiere decir esto? No implica una disposición superior para realizar un valor universal. En la sociología de Marx sí está esa idea de que hay una disposición superior para realizar un valor universal, porque cuando Marx hablaba en el materialismo histórico de la superación de las etapas de la humanidad a partir de los modos de producción, hay una clase
digamos, y en esa lucha perpetua de clase, hay una clase que es la que encarna los valores universales, que es el proletariado. Acá no, acá, digamos, siempre hay un equilibrio inestable y la diferencia no se debe a que haya una superioridad intrínseca que tenga que ver con esa capacidad para encarnar un valor universal, sino que es precisamente una diferencia de recursos que va a ser coyuntural. Entonces, Weber concibe al poder como la capacidad de un grupo de superar o neutralizar la resistencia de otros grupos en la realización de sus propios intereses. Los intereses para Weber pueden ser materiales o ideales, no solamente materiales, sino que pueden ser materiales o ideales y no le da primacía tampoco a ninguno de los dos. O, digamos, también dice poner la energía del otro grupo al servicio de esos intereses, ¿no? Entonces, capacidad de un grupo de superar o neutralizar la resistencia. Entonces, el poder es una relación que resulta de la confrontación entre la capacidad de un grupo de afirmarse e imponerse y la capacidad de los otros, que es menor, digamos. Eh, sin más justificación que él mismo y que se revela en el plano de los hechos, digamos. Eso sería, ¿no?, una forma de poder descarnada, digamos. Weber, y esto, bueno, es como una consideración al margen, ¿no? Fue muy agudo en la consideración del poder, y él, tal vez, eso por ahí yo lo he leído en algún biógrafo, no recuerdo, él vivió de cerca la política, no sé si yo algo les dije al comienzo, porque su padre era un político del Partido Nacional Liberal, digamos, y fue diputado, y él siempre vio, digamos, seguramente las reuniones cuando era joven, digamos, en la relación con su padre, las reuniones políticas, y él también tuvo una vocación política frustrada, digamos, pero porque le gustaba la política, pero se dedicó, tenía como una compulsión muy grande al estudio y terminó siendo sociólogo y no político. Y a su vez él tuvo una concepción realista de la política, en el sentido de que no tuvo ningún realismo, en el sentido de que se contrapone idealismo, ¿no? El realismo es lo que ve precisamente la relación cruda de poder, ¿no? Y que tiene una capacidad de instrumentalizar todos los recursos en función de esa ecuación, ¿no? De mantener y acrecentar el poder, ¿no? Entonces, él también tiene unas lecturas muy profundas, aunque no lo dice explícitamente, de Maquiavelo. Y bueno, era un realista en ese sentido, ¿no? Después, bueno, hay una famosa conferencia, eso lo vamos a ver en la próxima clase, lo vamos a hacer una mención, sobre el político y el científico, ¿no? Entonces ahí habla, digamos, hace la distinción entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, ¿no? Eso que tienen que distinguir los políticos, pero él dice que la ética del político es la ética de la responsabilidad y no de la convicción, porque la convicción es siempre la primacía de lo que yo pienso, y en cambio en la responsabilidad es la primacía de las consecuencias de lo que yo hago cuando estoy en el poder. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. El poder, como él decía, esa capacidad de, de imponer, digamos, la propia voluntad a la resistencia ajena, eh, tiene para Weber tres formas, ¿no?, que generan asimetrías cambiantes
y que generan en definitiva la estratificación social, ¿no? Eh, Él va a decir que hay tres formas de poder, ¿no? Él habla del poder político-militar, el poder económico y el poder de interpretar y simbolizar, que eso es muy, muy importante porque apunta a el poder, digamos, de los símbolos, que no siempre se toman en cuenta, pero no solamente el poder de los símbolos, sino el poder de quienes construyen los símbolos. Y él identifica, por ejemplo, el poder de simbolizar en las castas sacerdotales, por ejemplo, en determinados periodos históricos, en los intelectuales, ¿no? Entonces, lo que muchos llaman, qué sé yo, la ideología o el poder de la ideología, bueno, dice, lo concretiza, ¿no? En el poder de interpretar y de imponer la visión del mundo. Por eso siempre el poder, y acá lo vemos acá, tiene que ver o se puede entender como la capacidad de acumular instrumentos y recursos que son diferentes en función de qué tipo de poder estemos hablando, ¿no? Entonces, él siempre va a hablar eh, de, de distintos tipos de poder. Por ejemplo, acá tenemos la forma de poder, esto que vimos recién, poder político-militar, poder económico y poder simbólico. Cada tipo de poder va a tener sus instrumentos y recursos que son, eso también es muy importante, son apropiados o son gestionados por un grupo. Y a su vez, el poder se basa en tipos de agrupamiento. Y eso también es muy importante, porque acá está hablando también de las formas de unión, digamos, ¿no? Que tienen que ver con esa convergencia que dijimos hace rato, de intereses, de la forma de juzgar, digamos, de las preferencias, que están, si bien ancladas en lo subjetivo, por su convergencia generan los agrupamientos. Y esos agrupamientos tienen formas, que son los partidos, las clases y los grupos de estatus. Pero vamos por cada uno, vamos viendo uno por uno. El poder político-militar se va a apropiar de un tipo de instrumento. Lo que va a decir Weber que son los instrumentos del Estado, ¿no? Básicamente. Entonces él va a hablar de los instrumentos de coacción, de represión, los instrumentos para lograr la organización, la facultad de emitir órdenes válidas en un territorio, ¿no? Eso es el Estado. Y lo que va a diferenciar a los agrupamientos, él le llama el partido, ¿no? El partido, no en el sentido del partido político, del sistema de partido formalizado de una etapa histórica. Lo dice en un sentido tipológico más genérico, ¿no? Como la diferencia como tipo de agrupamiento, digamos, en función del recurso político, digamos. En ese sentido se toma el partido. Después, el poder económico, requiere la apropiación de los instrumentos relativos a la producción y distribución de bienes estratégicos, excluyendo a otros y limitando su autonomía, ¿no? En esa apropiación, digamos, de los instrumentos de producción, obviamente se excluye en una relación competitiva a otros porque, bueno, estamos en una relación de mercado. Y el tipo de agrupamiento que surge de ese tipo de poder es la clase, digamos. Weber también habla de la clase social, pero no le da el mismo sentido que le daba, no le da la misma centralidad que le daba Marx. ¿Por qué? Porque Weber va a hablar también de los agrupamientos por estilo de vida y
y por la asignación, digamos, por la capacidad de asignar prestigio, ¿no? Entonces va a hablar de los grupos de estatus. Eh, el tercer poder, el poder de simbolizar o el poder simbólico, dice medios de interpretación y validación del propio modo de entender la realidad, imponiendo el mismo al resto. Entonces, cuando se impone, digamos, una forma de ver el mundo, generalmente eso se combina con otros recursos. Eh, Quienes lo pueden hacer generalmente son los sectores superiores, digamos, y son los que tienen más acumulación, digamos, de poder. Y esos son los que pueden imponer la visión del mundo. Les voy a leer unos párrafos para ilustrar, digamos, estas tres formas de poder. Cuando habla del poder político-militar, dice, se funda sobre la violencia organizada y se revela en la capacidad de enfrentar y derrotar en el campo el desafío de un enemigo armado o de suprimir, reprimir, derrotar la tentativa que un grupo haga de subvertir con la violencia el orden constituido. Dice, lo que cuenta en estas situaciones es el quantum de recursos a empeñar precisamente en la acción violenta a disposición de las partes enfrentadas, más la capacidad de movilizar esos recursos y arrojarlos contra los del adversario. Entonces, ahí habla también de la guerra, ¿no? Eh, Ahora, no todo el poder, esto como en modo extremo, digamos, tipológico, digamos, ¿no? En el sentido de la concentración de los recursos de la violencia organizada. Pero dice, no todo el poder es político-militar, también están los recursos, está el poder económico, digo. El poder económico se basa sobre recursos relativos a la producción y distribución de la riqueza material. Un grupo que se apropia de las riquezas estratégicamente más significativas en una determinada situación, excluyendo de ellas a los otros grupos, puede de ese modo limitar fuertemente la autonomía de aquellos y posiblemente constreñirlos para sobrevivir e ingresar al mercado como titulares de los recursos económicos menos significativos, o sea, la fuerza laboral. Ahí habla de, bueno, cómo el capital este, constriñe, digamos, en su apropiación cuasi monopólica, digamos, de los recursos de producción, constriñe a los que quedan afuera, digamos, de esa apropiación a vender su fuerza laboral, ¿no? En eso es parecido, muy parecido a lo que dice Marx, ¿no? Ahora, existe también una tercera forma de poder eh, que, que es el poder de simbolizar. Eh, entonces, esa capacidad de simbolizar es precisamente lo que permite imponer la propia visión de las cosas y darle, y ahí hay una cuestión muy importante, le da en el discurso, digamos, o en la representación que se construye, se le da un sentido intrínseco, digamos, como que es la interpretación, digamos, de la realidad. Pero excluye, digamos, generalmente como forma, digamos, de ese ejercicio del poder simbólico, excluye o, digamos, u oculta todo lo que tiene de arbitrario, digamos, de impuesto, digamos, y en ese sentido lo hace, digamos, mucho más efectivo. Eh, entonces, la forma, digamos, de ver el mundo, la forma de actuar, es la forma válida, válida intrínsecamente, no como un proceso, digamos, cambiante que puede ser de otra forma, no, eso se ve como que es la forma, digamos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también con la construcción simbólica. Por eso el poder
el poder se manifiesta de distintas maneras, de distintas maneras. Y eso tiene una clasificación, digamos, eh, que se deriva en estas este, estructuras, ¿no? De acá va a salir la diferenciación social. Por eso es tan importante, ¿no? Esta constitución de los grupos a partir de la convergencia y en cierta forma, de la similitud, que en un espacio, en un espacio social, no es uniforme, sino que congrega en forma diferenciada a grupos, digamos, con diferenciales de poder, ¿no? Y de ahí surge la estratificación en esas tres grandes formas, ¿no? Por supuesto que, digamos, esta explicación, esta exposición, digamos, excluye eh, mucho de la riqueza que tienen los desarrollos de Weber, ¿no? Como sociólogo. Weber trabaja con la sociología histórica, ¿no? Él, digamos, utiliza un método comparativo. Él permanentemente va comparando entre sociedades y también tenía una erudición histórica muy grande. Entonces, digamos, si uno accede, digamos, a su lectura, digamos, no es fácil la lectura porque, digamos, uno de los principales libros es demasiado extenso, este que les mostré hace rato acá, Economía y Sociedad, este libro, ¿no? Economía y Sociedad. Economía y Sociedad es un libro de debe tener más de 1000 páginas. Y hay una edición que viene en 2 tomos y la más difundida es de un tomo, digamos, está editada en el Fondo de Cultura Económica. Y tiene el problema de ser un libro póstumo, es decir, que no lo alcanzó a editar, ¿no? Entonces tiene partes inacabadas digamos, y hay como abarca distintos temas. Pero acá está, en este libro, están muchas cuestiones metodológicas, muchas definiciones, digamos, de la sociología, pero también está todo lo que es el desarrollo de la sociología política, ¿no? De las formas de poder, de las formas de legitimidad, que vamos a ver en la próxima clase, porque requieren mayor desarrollo. Y hay muchas cuestiones muchos desarrollos de la sociología de la religión, que él lo ve imbricado con la cultura y con la política. Y hay ediciones, hay textos que son más accesibles, que están sacados de este libro y que están agrupados por temas. Es decir, que si uno busca la bibliografía de Ver, va a encontrar que hay escritos sobre religión que toma artículos publicados en distintas revistas y partes de este libro. Entonces lo hace más manejable. Y a su vez hay textos políticos que están agrupados, que toman también de este libro. ¿Mm? Pero bueno, hay otro tomo, no tan extenso como este libro, que son los escritos políticos. Bueno, y ahí está esa conferencia que yo les mencioné, del político y del científico, que lo vamos a ver en la próxima clase. Y que, bueno, lo hace más manejable, digamos. Yo no les recomiendo que encaren, digamos, si lo llegan a tener o lo llegan a ver por ahí, bueno, es un libro muy valioso, este libro, pero no es fácil de abordar, aparte es muy voluminoso, es muy incómodo. Pero ustedes lo pueden ver, digamos, en volúmenes separados, ¿no? Por tema, ¿no? Eso es más recomendable. Este libro, en cambio, sí, es un libro terminado por él y es sobre ese tema y no es tan extenso, pero tampoco es una lectura tan fácil. Eh, Ahí vamos a ver claramente cómo él establece
una inversión en algún sentido, ¿no? del esquema interpretativo de Marx, cuando pone la religión en la superestructura de la sociedad y pone la economía en la base de la sociedad. En este libro, eh, los elementos constitutivos de una religión eh, condicionan las formas de actuar, y esas formas de actuar inciden en las formas de actuar en la economía, ¿no? Entonces, toda la impronta cultural, digamos, del protestantismo, digamos, que generó determinado tipo de conductas, incidieron en el desarrollo del capitalismo. Ese sería, digamos, un resumen de la tesis. Entonces, por eso es un texto muy interesante, pero él da siempre ejemplos históricos, cuando habla, por ejemplo, de la religión, de ejemplos, digamos, de la magia, de las castas sacerdotales, de cómo eran en el hinduismo, cómo en el budismo, cómo fue en Occidente. Entonces, es siempre mucho más rico que estos esquemas que nosotros hemos visto hoy, ¿no? De todos modos, lo que podemos ver es, ustedes después repasen, digamos, este PowerPoint, porque aparecen acá todas estas cuestiones del concepto de acción, el concepto de individualismo metodológico, el concepto de sentido, el concepto de comprensión, digamos, todas esas cuestiones que hacen al núcleo de la concepción weberiana, tienen que quedar claro, y después cómo, digamos, a partir, digamos, de esa sumatoria, digamos, de acciones individuales con sentido, digamos, mentados, digamos, por los sujetos, se van conformando los grupos y las relaciones de poder, y a partir de esos grupos y de esas relaciones de poder se va estructurando la sociedad, ¿no? Eso es muy importante verlo así. En la próxima clase vamos a ver el, las formas de dominación política, ¿no? Que es como una manifestación más precisa de las estructuras de poder, y vamos a ver también el tema de la religión, cómo concibe la sociología de la religión, ¿no? Yo creo que va a ser más interesante la próxima clase que esta que hemos tenido hoy. Esta es más básica, más teórica. No es tan cómodo darlo, digamos, con simples esquemas. Y también vamos a ver el tema del Estado, cómo concibe el Estado, y la modernidad, ¿no? Todo ese proceso interpretativo a partir de la racionalización, o sea que serían tres temas: las formas de poder, el tema de la religión, haciendo hincapié en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, y después, al final, el tema de la modernidad.